Gracia y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor los bendiga. Soy Juan Carlos Barahona González. Bienvenidos en esta mañana a un nuevo y precioso tiempo devocional. En esta oportunidad, este devocional lleva como título: Nadie nos callará. Nadie nos callará. Amados hermanos, para ello vamos a leer un texto que se encuentra en los Evangelios. Lucas capítulo 19, versículo 40. Declara el Señor lo siguiente. Lucas 19:40, pues dice el Señor en su palabra: Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Pues en base a este texto, nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon nos trae la siguiente enseñanza. Prestemos muchísima atención. Pero, ¿podrían clamar las piedras? Sin duda, podrían hacerlo. Si el que abrió la boca al mudo les ordenara levantar sus voces, a la verdad, si ellas hablaran, tendrían mucho que testificar en alabanza del que las creó por la palabra de su poder. Podrían exaltar la sabiduría y el poder de su Hacedor, que las llamó a la existencia. ¿No hablaremos nosotros bien del que nos hizo de nuevo y del que de las piedras levantó hijos a Abraham? Las rocas antiguas podrían contarnos del caos y del orden de la obra de Dios en las sucesivas etapas del drama de la creación. Y no podremos nosotros hablar de los decretos de Dios, de su gran obra en los tiempos antiguos, en todo lo que Él hizo por su iglesia en los días pasados. Si las piedras hablaran, podrían hablar de su rompedor, como Él las tomó de la cantera y las dispuso en el templo. Y no podemos hablar nosotros de nuestro glorioso Redentor, de nuestro glorioso rompedor, que rompió nuestros corazones con el martillo de su palabra para que pudiese edificarnos en su templo. Si las piedras clamaran, magnificarían a su Hacedor, quien las pulió y adaptó según las semejanzas de un palacio. Y no hablaremos nosotros de nuestro arquitecto y de nuestro edificador, que nos colocó en nuestro lugar en el templo del Dios vivo. Si las piedras pudiesen clamar, tendrían una larga historia que contar a modo de memorial, porque muchas veces una gran piedra ha sido revuelta como un memorial delante del Señor. Y nosotros también podemos testificar de ebeneceres, piedras de ayuda, pilares de recuerdo. Las quebradas piedras de la ley claman contra nosotros, pero Cristo mismo, que quitó la piedra de la puerta del sepulcro, habla por nosotros. Bien pueden las piedras clamar, pero nosotros no se lo permitiremos. Silenciaremos su clamor con el nuestro. Prorrumpiremos en cánticos sagrados y bendeciremos la majestad del Altísimo todos nuestros días, glorificando al que es llamado por Jacob el pastor y la roca de Israel. Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Qué bueno es nuestro Señor, que sigue salvando, que sigue rescatando, que sigue atrayendo hacia sí ministros, personas que no callan, personas que siguen proclamando la verdad del Evangelio. A lo largo de la historia, el Señor ha rescatado, ha salvado por el poder de su palabra a muchas vidas. Muchos han sido los que no han dejado de clamar, no han dejado de predicar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bueno es el Señor, que no nos ha humillado de tal manera, permitiendo que las piedras hablaran en nuestro lugar. Qué bueno, hermanos, que el Señor mismo no solamente ha salvado por el poder de su palabra, sino que hay casos en las Escrituras que Él mismo vino y se manifestó con su gracia, con su gloria, con su poder para salvar.
Y esto le aconteció a un hombre, al apóstol Pablo. Este hombre, una vez que tuvo un encuentro precioso con el Señor, no cayó, no dejó de anunciar las virtudes. Él tuvo un encuentro cara a cara con el Señor Jesucristo. Él recibió la palabra del mismo Señor Jesucristo de manera literal, cuando no era un discípulo del Señor, sino que era su enemigo, pero fue alcanzado por la preciosa gracia de Dios. El Señor vino y rompió esta piedra, esta roca que era el apóstol Pablo, la rompió. Y podríamos decir que el Señor la puso en la cantera para que sea trabajado y pulido para edificación del templo del Dios vivo. Me gustaría que escuchemos cómo ocurrió esto en la vida del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 26, desde el versículo 9 en adelante, el contexto de estos versículos es que el apóstol Pablo se encuentra defendiendo el evangelio y defendiendo su conversión delante del rey Agripa. Y el apóstol Pablo le confiesa, le cuenta su testimonio. Y la palabra de Dios nos enseña así desde Hechos 26, 9. Y dice Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes, dice Pablo, de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que me sobrepasaba, que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, dice Pablo, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. La palabra, hermanos, nos cuenta el relato de este hombre, de Pablo, que tuvo un encuentro cara a cara con el Señor Jesucristo. Y este hombre siguió anunciando las virtudes de aquel hombre con el que se encontró, porque no era cualquier hombre, era el Señor Jesucristo, Dios mismo manifestándose con poder en la vida de este hombre, de este vaso de barro como el apóstol Pablo, pero que luego fue muy útil, que luego fue usado poderosamente para el alcance de muchas otras vidas y para escribir casi todo el Nuevo Testamento, aproximadamente entre 13 y 14 cartas que tenemos en el Antiguo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo. Oh, amados hermanos, qué bueno es nuestro Señor, de verdad que no nos ha humillado
permitiendo que las piedras hablasen a nuestro favor. Y hermanos, ¿y qué decir de nosotros? Sé que muchos de nosotros jamás nos imaginamos estar hablando de las virtudes del Señor Jesucristo. Jamás nos imaginamos nosotros estar hablando de su palabra, pero el Señor es bueno por todos aquellos que no callaron en predicar la palabra y por su preciosa obra, la obra del Espíritu Santo, oh hermanos, que ha venido y ha impactado nuestros corazones por su obra, por su gracia, por su poder. Hermanos, nosotros ahora seguimos anunciando sus virtudes, seguimos predicando su palabra y alcanzando otras vidas que están en necesidad, como estaban también nuestras vidas en el pasado. Oh, amadísimos hermanos, sigamos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con su gracia, dependiendo siempre de Él y en el poder del Espíritu Santo. Sigamos predicando su palabra. No somos conscientes muchas veces de cómo impactaremos otras vidas, otros corazones, con el mensaje sencillo del Evangelio. El apóstol Pablo dice que no dejaba de predicar el mensaje del arrepentimiento de pecados y de la fe, de la confianza absoluta en la obra del Señor Jesucristo, porque él sabía que ese era el mensaje que recibió del Señor Jesucristo y también sabía que este mensaje del Evangelio es el poder de Dios para salvación y la certeza de Pablo debe ser nuestra certeza. No nos callemos, amados hermanos, sigamos predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Él promete en su palabra que este Evangelio actuará con poder para salvar a todos aquellos que Dios tiene escogidos desde antes de la fundación del mundo. Iglesia del Señor Jesucristo, sigamos predicando el Evangelio en dependencia de nuestro Señor y con el poder de su Santo Espíritu. Reflexionemos, amados hermanos, en estas verdades y recuerden, no nos callarán. Nada ni nadie nos callarán, por más feroces, por más fuertes, por más poderosos, por más numerosos que sean nuestros enemigos, los enemigos que se levantan contra la iglesia del Señor Jesucristo, por más poderosos que sean. Oh hermanos, ellos no saben que su poder es limitado, pero que nosotros venimos y actuamos no con nuestras fuerzas, no con nuestra sabiduría, no con nuestro poder, sino con el poder de su Santo Espíritu. Y su poder es imparable. Amados hermanos, gocémonos en esta mañana de que Dios nos haya hecho dignos de predicar su palabra. Y reflexionemos, amados hermanos, en estas verdades preciosas que Dios trae en esta mañana a nuestros corazones. Y les invito también a que compartan este tiempo devocional con otras vidas. Y el día de mañana, si mi Padre así nos permite, pues disfrutaremos de un nuevo tiempo devocional. Que tengan un precioso día, que Dios los bendiga.